enviamos la decoración de nuestro set de Navidad a nuestros amigos de Novedades San Judas. Para mayor información pueden llamarlos al 809-536-1470. Pueden seguirlos en su cuenta de Instagram como @novedadessanjudas o visitar su tienda física en la calle Sánchez Valverde número 51 en Villa Consuelo. Bien, amigos, obviamente que tenemos que recurrir a personas que sepan de los temas que le importan a la población. Y bueno, el coronavirus, la pandemia, es un tema a uno de preocupación de prácticamente todas las personas que piensan, ¿verdad? No lo que creen disparates, sino lo que piensan. Entonces nosotros buscamos no el que puede venir a hablar disparates, sino el que puede venir a decir lo que dice la ciencia. Y por eso hemos invitado y desde ahora agradecemos la aceptación de esa invitación del doctor José Joaquín Puello. Buenos días, José Joaquín. Muy buenos días a todos. He venido con mi mascarilla, sí, pero me la voy a quitar porque estamos un poco lejos. Sí, tenemos distancia aquí. A más de 6 pies. Seguro. Y estoy aquí con mi alcohol, que cada cierto tiempo me lavo las manos, simplemente para cumplir con las restricciones que todos debemos cumplir. Así mismo. Bueno, y ayer nos hicimos pruebas y todos los que estamos aquí estamos negativos, gracias a Dios. José Joaquín, se ha dicho que la variante Omicron que preocupa a tanta gente en el mundo es efectivamente muchísimo más contagiosa que las anteriores, pero que da suave y que eso puede ser un factor que le ponga fin a la pandemia porque va a inmunizar más que a matar, es lo que dicen, y lo estoy preguntando si tú estás de acuerdo con eso, y que por lo tanto, con síntomas suaves, se va a inmunizar la gente y se va a acabar la pandemia. ¿Tú qué crees? Y un cafecito para reforzarte ahí. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Este es un tema interesante, Uchi, porque lo primero que yo debo decir, y lo quiero decir de manera muy taxativamente, las opiniones que yo voy a dar no son opiniones inventadas. No es porque a mí me ha dado la gana de venir a hablar del Omicron o dar informaciones que no estén debidamente comprobadas por los epidemiólogos. La variante Omicron es una variante nueva. Este virus ha mutado más de 50 veces, pero miren qué cosa tan curiosa. El virus ahora comienza a comportarse de una manera más lenitiva. El virus ha retrocedido, y ha retrocedido en cuanto a la letalidad del virus. Y eso nos hace pensar a nosotros que es muy probable que esta pandemia que aparentemente ha repuntado, hubo ayer 130.000 casos en Inglaterra y un poquito más de 240.000 casos en Estados Unidos. Ha repuntado, es verdad, pero por otro lado, este repunte ha hecho que lo que está sufriendo el paciente sea una infección de las vías respiratorias altas. Con esto quiero decir todas estas vías que comienzan aquí en la faringe y terminan en los bronquios. Y no está afectando de manera importante a los pulmones. Les doy un dato a la población. Yo trabajo en la ciudad sanitaria y en Secanot. Nosotros tenemos 145 camas preparadas en cuidado intensivo, más 60 camas que las tenemos disponibles. Quiere decir que en términos redondos, nosotros tenemos cerca de 200 camas preparadas para recibir a los pacientes que hagan una gravedad por el virus. Bueno, les quiero decir que hasta anoche, nosotros solamente teníamos 3 pacientes internados.
De 200 y quiere pico de decir camas esto? disponibles, 3 Que pacientes. esta variante está afectando a la población, pero la está afectando de manera leve. El segundo tema es el que acaba de decir Uchi. Estamos entonces al principio del final de este largo túnel. ¿Es probable? Es probable, porque mucha gente se va a contagiar. Hay muchas personas que se están contagiando con la Omicron y sin embargo esas personas no están siendo reportadas. Y miren que el sistema de salud nuestro, sobre todo el Ministerio de Salud, ha hecho una labor extraordinaria en cuanto al control. ¿Quiere decir esto? Me pregunto yo mismo. ¿Quiere decir esto entonces que debemos bajar la guardia? No, porque hay algo que sí sabemos los médicos y es que a medida que pase el tiempo, las vacunas que nos hemos puesto y que nos han protegido, si nosotros no hubiésemos tenido las 2 dosis más la tercera dosis de Pfizer, es muy probable que este contagio actual fuera muchísimo mayor. Lo que quiero decir con esto, que desde el punto de vista estrictamente médico, este es un concepto médico probado. La vacunación ha hecho que nosotros podamos seguir más o menos con una cotidianidad y no tenemos tantos casos como deberíamos tener. O la gente no recuerda, muy al principio del mes de marzo del año pasado, cuál era la información que recibíamos los médicos y los epidemiólogos e infectólogos dominicanos. Recibíamos la información que si no nos vacunábamos, para noviembre del año pasado iba a haber cerca de 5.000 muertos en esta nación y actualmente no llegamos a 5.000 muertos, lo que quiere decir que después de 2 años prácticamente de una pandemia, nosotros tenemos un control adecuado. No podemos bajar la guardia porque ¿qué significa la Omicron? Lo que la Omicron significa es que aunque ella no sea tan letal, sí contagia. Al contagiar, muchas personas no van a ir a trabajar. Y la gente me pregunta, bueno, doctor, ¿y cuántos días yo necesito para volver al trabajo? Esa es una discusión que venimos enfrentando desde hace más o menos 24 horas. Hay 2 temas. Unos que dicen que a los 5 días ya el Omicron ha desaparecido y otros que dicen que es al 7º día. La impresión que yo tengo, por lo que yo veo todos los días, y realmente allí en la ciudad sanitaria vemos muchos casos de COVID, es que es mejor estar del lado seguro. Es mejor que si a usted le da ahora el Omicron, usted deba recluirse entre 7 y 10 días. Porque eso es lo que medicina, yo le decía a Uchi tras bastidores, le decía a Uchi, cuando un médico se va a equivocar, debe equivocarse siempre a favor del paciente, ¿Cómo así? nunca en contra. Lo que quiero decir con esto, que si a los 5 días ya ha desaparecido el virus, tómese 2 días más y quédese en su casa. Pero eso representa un costo para la nación. 7 días sin trabajo, miles de personas, es mucho dinero. De todas maneras, la idea que tenemos para terminar esta primera pregunta es que definitivamente es probable que estemos entrando en una fase interesante y que el virus ha retrocedido en cuanto a su letalidad. Y eso se debe a la vacunación que prácticamente más de la mitad de la población mundial está ya vacunada, excepto Uchi, en África, donde todavía estamos en un 7.5% de vacunados. Y ese es un tema que la OMS tendrá que enfrentar más temprano que tarde. Una de las preguntas que yo creo que tiene mucha gente es si se le pudiese ver, digamos, el beneficio a la variante Omicron, por feo que suene, y es que teniendo menos letalidad y habiendo personas que aún se resisten a vacunarse, a lo mejor podría ser una variante del virus que permita que la gente genere anticuerpos sin que le cueste la vida. Pudiéramos estar hablando de algo que a lo menos a los fines de inmunidad colectiva resulte en
algún tipo de beneficio para la protección? Sí, así es. El Omicron va a producir, definitivamente que va a producir anticuerpos, no hay ninguna duda. Todo virus que entra al organismo humano de alguna manera produce anticuerpos. El tema aquí es un tema interesante desde el punto de vista del sistema inmunológico de nosotros los seres humanos. ¿Qué tiempo, es la gran pregunta, qué tiempo van a permanecer en nuestro cuerpo los anticuerpos? Bueno, ese es un tema interesante que solamente en el transcurso de la pandemia hemos ido aprendiendo cosas, unas que nos sorprenden y otras que no nos sorprenden. La primera que nos sorprende, que las vacunas que nos ponemos, a medida que pasa el tiempo, la inmunidad va retrocediendo, se hace cada vez más débil. Eso lo hemos aprendido. El segundo tema que hemos aprendido, y este sí nos ha sorprendido, es por qué el Omicron, que ciertamente es menos letal, sin embargo, esta variante del virus ataca a personas que ya tuvieron la variante Delta, que dicho sea de paso, quiero ser muy preciso en esto. La variante Delta ha sido, aparte de la P2 de Manaus en Brasil, ha sido la variante más mortal y nosotros hemos estado luchando con ella durante todos estos meses. Sin embargo, el paciente que ha tenido la variante Delta hace una fuerte inmunidad que es reforzada por la vacuna. Sin embargo, los síntomas de la variante Delta pueden persistir por un tiempo relativamente largo. Es lo que se llama hoy día, y ya lo reconocemos como una entidad patológica, el COVID persistente. Pero qué curioso que el Omicron, siendo una variante del mismo virus que es menos letal, sin embargo puede recontagiar a una persona. Yo estoy seguro, como médico, totalmente seguro, que no van a pasar muchas semanas sin que sepamos exactamente qué está pasando con la variante Omicron. Les quiero dar una noticia que la leí hace unas 48 horas y es algo que nos tiene sorprendido a los médicos. Por microscopía electrónica se ha logrado aislar la variante Omicron, se ha logrado aislar. Y se sabe que la variante Omicron viene envuelta en una capa, por así decirlo, de una molécula que se llama mucina, ¿no? Qué curioso que ahora cuando la variante Omicron nos entra por el sistema respiratorio, esa variante va protegida por esa capa de mucina, que es como si fuera un muco, es como si fuera una pomada que uno le pusiera alrededor del virus. Entonces, cuando entra, que está protegida, esa capa de mucina se rompe y entonces el virus con sus espigas, entonces entra a la célula. Aquí viene el otro misterio que todavía no terminamos de entender. ¿Cuál es la razón de que la variante Omicron, cuando entra al sistema respiratorio, no sigue hacia abajo, hacia los alvéolos pulmonares, en el fondo de los pulmones, y se queda simplemente en las vías respiratorias altas? Lo que yo quiero decir con esto a nuestros amigos que nos están viendo y escuchando es que todavía tenemos muchas cosas que aprender de esta variante, pero en términos puramente prácticos no hay ninguna duda de que tenemos que llevar un poco de tranquilidad a la población. Cuídense, es verdad. ¿Es la variante Omicron tan seria desde el punto de vista de la sintomatología como la Delta? No, no lo es, ni siquiera con las primeras variantes. Entonces, sin embargo, tenemos que cuidarnos por una razón que todavía está en el plano de la discusión epidemiológica. ¿Puede la variante Omicron producir otras variantes? Claro que sí. El virus, su única función en esta tierra, su única función es replicarse. Esa es su única función. Y de hecho, tenemos que estar expectantes para que en los próximos 4 o 6 semanas
la variante Omicron no varíe hacia lo peor. ¿Qué es lo que nosotros suponemos todavía? Lo que suponemos es que el virus está en retirada. No hay ninguna duda que a medida que nos hemos ido vacunando, y yo quiero insistir en esto, miren, mis queridos amigos que me están viendo, a nadie le gusta vacunarse, a nadie le gusta hacer fila. La gente piensa que la vacuna va a matar, que no mata. Una vacuna cualquiera puede dar un efecto secundario, pero cuando usted produce una línea de balance entre la vacunación y los efectos secundarios, la diferencia que hay es abismal. O sea, la vacuna te protege y los efectos secundarios son mínimos. Pero hay gente que no quiere vacunarse, cosa que yo respeto, aunque siempre he pensado que la vacunación es un deber nacional, es un deber ciudadano. Debemos hacerlo para protegernos. Pero desde el punto de vista puramente científico, la vacuna lo que hace es que detiene el contagio, ataca el virus para que el virus no entre. Una vez el virus entiende que él ya no puede seguir contagiando, entonces él varía. En la historia de la medicina, en la historia en el estudio de los virus, nosotros sabemos que llega un momento en que el virus simplemente se retira. Y les voy a poner un ejemplo, el virus del polio. Yo no recuerdo cuántos años hace que yo no veo un pacientito con las piernas paralizadas por el polio, y esa es una simple vacunita que se pone debajo de la lengua en los niños pequeños. Entonces, de eso se trata, de que el hecho de que nosotros los médicos aboguemos por la vacunación no es un invento, es que ha funcionado a través de los años. Y yo le pregunto a la gente que yo veo en la calle, ¿cuándo fue la última vez que tuviste viruela? Claro que no. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una pandemia, por así decirlo, de sarampión? Que no fuera hace muchos años, cuando la vacuna de sarampión, al final de los años 90, no estuvo bien hecha. Entonces, de eso se trata, de que la gente entienda que los descubrimientos médicos son médicos, por Dios, no son descubrimientos políticos, no son descubrimientos partidarios, no son descubrimientos religiosos. La medicina está basada en evidencia y la evidencia nos dice a nosotros que definitivamente la vacunación funciona, y de ahí, por vía de consecuencia, lo que ha dicho nuestro gobierno y las autoridades sanitarias. ¿O no es verdad que las decisiones que se tomaron fueron decisiones a tiempo, valientes de parte del presidente Abinader? Y esto no tiene nada que ver con política, esto lo que tiene que ver es que se tomó una decisión que en el momento fue ajustada a lo que estaba pasando en el mundo alrededor de nosotros. José Joaquín, a través de la historia de la humanidad, erróneamente, líderes religiosos se han sentido, parece que amenazados por la ciencia, porque la ciencia descubre cosas, pero un líder religioso no puede pretender que lo sabe todo. Y la ciencia cada vez más va a seguir descubriendo cosas que no se sabían, ¿verdad? Entonces, muchas de las personas que actualmente hablan contra la vacuna no sufrieron polio, como tú dices, y no se han preguntado por qué no le ha dado polio, pero la respuesta es porque su mamá lo llevó a vacunar, como lo llevó a vacunar contra muchísimas cosas. ¿Cuáles son las enfermedades más terribles que han prácticamente desaparecido por la existencia de vacunas? Polio, sarampión, ¿qué más? Perdón, repíteme la pregunta. ¿Qué otras enfermedades han prácticamente desaparecido de este país y del mundo gracias a las vacunas? Bueno, hay una cantidad importante de enfermedades que nosotros no hemos tenido y ha sido debido a la vacunación. Por muchos años, el Ministerio de Salud Pública, por muchos años, ha tenido una campaña de vacunación que hemos protegido a la población y que la gente simplemente llevaba, sobre todo los niños, a vacunarse. Ahí está, bueno, relativamente hace poco tiempo,
Tú recuerdas, Uchi, que hace unos meses hubo la posibilidad de que hubiera un brote de difteria. Sin embargo, simplemente lo que se hizo fue vacunar al personal de salud y a los niños que podrían estar sometidos a la posibilidad de la difteria. Y ya nadie ha oído hablar de que hemos tenido difteria. Y de hecho, el sistema de vacunación de nuestro país ha funcionado muy bien por años y la gente no ha protestado. Y este tema viene a colación un poco también, Uchi, con respecto a los niños. Ahora mismo, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, que hay un porcentaje de niños, sobre todo en las grandes urbes, que se están contagiando. Y el niño tiene vamos a decirlo así, una labilidad, y es que el niño va de la escuela a la casa, de la casa a la escuela, o a los jardines de infancia, o juega con sus amiguitos, puede contagiar a un adulto, el adulto lo puede contagiar, y de hecho está ahora mismo en discusión la vacunación de los niños de los 5 a los 11 años. Mira, Uchi, ya hay países que ya lo aceptaron. Yo lo que he entendido por todo lo que he leído y lo que dicen los epidemiólogos y lo que dice la OMS es correcto. Nosotros tenemos que completar la segunda dosis. Yo quiero que la gente me escuche bien. Complete la segunda dosis. Póngase la tercera dosis. A medida que nosotros vamos avanzando en la inmunidad que se le llama de rebaño, que es un mal nombre, es una inmunidad comunitaria, a medida que avanzamos, nosotros hemos entendido que probablemente no es solamente el 70% de la población. Mientras más nosotros nos acercamos hacia el 100% de los vacunados, en esa misma medida, pero exponencialmente, nosotros detenemos la propagación del virus. Y si además de eso nosotros vacunamos a nuestros niños, no hay ninguna duda que nos estamos protegiendo casi totalmente a nuestra población. Entonces, ese es un tema que hay que insistir en eso. Si tú me pidieras que yo diera un consejo sano, el consejo sería, lo vuelvo a repetir, póngase la segunda dosis, al mes la tercera dosis, y esperemos ahora lo que va a pasar en los primeros días de enero para la cuarta dosis. Y ese es un tema interesante. Si yo pudiera tomar esa decisión personalmente, yo me vacunaría con una tercera dosis, porque sé como médico que cuando aquí en mi brazo, en el músculo deltoides, me entra la vacuna, me entra aquí en el músculo deltoides, yo estoy seguro que 12 días después, a lo sumo, 12 días después, ya yo tengo una inmunidad que va a proteger mi vida. Y ese es un tema, Uchi, que la gente tiene que entender. Bueno, buena manera de terminar el programa de hoy. No hay desperdicio en todo lo que ha dicho el doctor José Joaquín Puello, para ponernos más claros de lo que estábamos, ¿verdad que sí? Así es. Vacúnese, que eso es lo que lo va a proteger a usted, ¿verdad? Le agradecemos mucho su compañía. Gracias, José Joaquín, por venir a darnos esta clase a todos, tan bien que se entiende lo que explica. Y no tengamos dudas, hay que vacunarse. Yo tan pronto se abra la cuarta, voy. Amigos, gracias por su compañía. Hasta el lunes. Bueno, no, mañana tenemos un programa especial para ustedes con motivo de las festividades. Y el viernes también tenemos otro programa especial para ustedes, también con mañana la escuelita musical. Así es. Y pasado mañana la escuela de merengue típico Ñico Lora, con unos muchachos y muchachas haciendo maravillas con los acordeones. No se los pierdan. Hasta luego.